Después de un siglo de inestabilidad política y luchas internas, Japón, el país del sol naciente, el más oriental de los países orientales, se encamina a finales del siglo XVI a un proceso de unificación que acabará formando el Japón moderno. Todo se inicia con la llegada del primer unificador, Oda Nobunaga. ¡Hasta la victoria siempre! The greatest nation on earth. Antes de conocer a nuestro personaje, antes de adentrarnos en su historia, es necesario conocer el contexto, conocer la época. Cogemos la máquina del tiempo y viajamos a Japón. Entre el siglo XV y el XVI, Japón vive el llamado periodo Sengoku, o periodo de los estados en guerra. El significado es literal, pues a mediados del siglo XV, la inestabilidad política y las constantes guerras por establecer un único poder central serán lo habitual. En Japón conviven desde el siglo XII dos importantes instituciones políticas. Por un lado está el emperador, o Tenno, que gobernaba simbólicamente desde su sede en Heian-kyo, Kioto. Sus funciones eran más bien simbólicas y religiosas, pero su figura rara vez fue discutida. Por otro lado tenemos al shogunato, con el shogun a la cabeza, que representaba el poder civil y militar. Esta institución, el shogunato, estuvo bajo el control de los Ashikaga, del clan de los Ashikaga, desde el 1338, momento en el que el anterior shogunato, el de Kamakura, cayó. Pues bien, el primer Ashikaga, Ashikaga Takauji, funda la estirpe aquel año, y se inicia el periodo Muromachi, en el que el poder shogunal Ashikaga gobierna desde su sede en el distrito Muromachi, en Kioto, de ahí su nombre. Vemos que esta estructura política, esta estructura social, se parece un poco a la Europa medieval descrita en los últimos vídeos. Dos grandes núcleos de poder, uno civil y militar, que posee el poder en la práctica, y el religioso, más simbólico. Los propios comerciantes y misioneros portugueses comentaban ya en el siglo XVI que la jerarquía política japonesa se parecía mucho a la europea, describiendo al emperador como una especie de papa. Pues bien, en medio de esta estructura bicéfala y con el nuevo foco de poder en Muromachi, se inician en 1467 las llamadas guerras de Onin, causadas, qué raro, por un conflicto de sucesión. El entonces shogun Ashikaga Yoshimasa no tenía herederos y persuadió a su hermano menor, Ashikaga Yoshimi, para que abandonase la vida de monje, nombrándolo heredero. Pero el inesperado nacimiento de un hijo de Yoshimasa puso los planes previos en cuestión. La guerra estalla en Heian-kyo, enfrentando a varias facciones que apoyan a diversos candidatos. El resultado, combate nulo. La paridad en la fuerza de los contrincantes hizo que la lucha no tuviera un claro ganador, y aunque el recién nacido hijo ocuparía el trono del shogunato desde 1473, la estabilidad en la casa Ashikaga nunca sería la misma. Y así es, a partir de ese momento Japón inicia un periodo de desestabilidad total. Luchas internas constantes que fragmentan el país, que mantiene el equilibrio entre el poder imperial y el del shogunato, pero con un shogun muy debilitado. A su vez, el territorio permanece bajo el control práctico de los llamados daimyo, literalmente grandes nombres, señores feudales que dominan el arte de la guerra, que batallan constantemente entre ellos por la supremacía en la isla, y que en ocasiones superan con creces en posesiones y riquezas al mismísimo emperador. Y este es el escenario que se encuentran los europeos, los portugueses en concreto, cuando en 1453 desembarcan en Japón por primera vez. Portugueses que añaden otro ingrediente interesante a una sopa, un caldito que estaba ya bien picante. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Se trata de extranjeros no asiáticos por primera vez en la isla. Y el hombre blanco trae además un regalito consigo, las armas de fuego. Llamadas Tanegashima en un inicio en referencia a los arcabuces con los que desembarcaron por primera vez los portugueses en una isla con ese nombre, cambiaron por completo la guerra en Japón. Con el tiempo serían bautizadas como Teppo o arma de hierro. Ya lo he dicho, estaba un poquito caldeado el ambiente en Japón como para que además metiesen pistolitas en la ecuación. Pero dejando hasta un lado y habiendo hablado un poco del caos en el que estaba sumida la isla en esa primera mitad del siglo XVI, conozcamos un poquito más al protagonista de este vídeo. Viajamos en caballo a la antigua provincia de Wari, si es que nos lo podemos permitir, porque en esta época no cualquiera tenía un caballo. Cerca de la actual Nagoya, a escasos kilómetros del mar, nació en 1534 Kiposhi, segundo hijo de Oda Nobuhide, un daimyo menor de provincia. Su padre, como digo, Nobuhide, era el daimyo menor del clan Oda. Pertenecía al clan pero formaba parte de una de las ramas menores, no la principal. Pero sus habilidades militares y diplomáticas le hicieron ganar peso en el organigrama de poderes de la isla, llegando a rivalizar con la familia Oda principal. Como muestra de la influencia de Nobuhide, os contaré que en 1541 y 1544 donó una importante cantidad de monedas de cobre a la corte imperial,
dinero que se empleó para costear la reparación del santuario de Ise y las murallas del Palacio Imperial de Kioto. Teniendo en cuenta el carácter extraordinario de las donaciones, en un momento en el que la capacidad de retribución de recoger impuestos del emperador estaba más que mermada por la situación de caos, el emperador Go-Nara envió una carta personal agradeciendo el gesto, por mostrar respeto al emperador y lealtad hacia el trono. La realidad es que la figura del emperador seguía contando con cierto poder simbólico, y Nobuhide, el patriarca de una rama secundaria del clan Oda, como he dicho, comenzaba a dar que hablar. A este gesto tenemos que sumar sus enfrentamientos con los daimios de las provincias de Mikawa y Mino, e incluso con Iwagama Yoshimoto en 1542, daimio de la provincia de Suruga, que decidió adentrarse en Owari. De todos estos conflictos saldrá victorioso Nobuhide, o al menos no derrotado, que morirá finalmente en 1551. Mientras su padre forjaba a fuego el nombre de su clan en la isla, el joven Kiposhi Nobunaga comenzaba su formación. Su genpuku, o ceremonia de mayoría de edad, la realizó en 1546 en el castillo de Furuwatari, donde cambió su nombre a Saburo Nobunaga. En ese momento ya recibía nociones de táctica militar, incluso aprendía de los clásicos chinos gracias a sus maestros personales. Pero parece que su arrogancia era ya legendaria entonces, y no aceptaba de buen grado ninguna lección. Se dice que uno de sus principales pasatiempos era la cetrería, y practicaba frecuentemente con el arco, la lanza, la espada y las armas de fuego, recién llegadas a la isla. Se dice también del joven Nobunaga que su forma de vestir era extravagante, usaba mangas cortas con colores extraños, y hasta hakamas, una especie de pantalón de piel de tigre. El conjunto de modales y exóticas maneras le hicieron ganarse el mote de Bakadono, o Don Tonto. Nobunaga no tenía entonces ni el aspecto ni la fama de lo que podíamos esperar de un señor de la guerra, pero sus extrañas formas, sus extrañas maneras, formaban parte de una especie de estrategia personal para pasar inadvertido en su lucha por el poder. Sea como fuere, a partir de la muerte del padre de Nobunaga, en 1551, el chico se ve obligado a tomar el control de la familia, y el primer peligro para esta pequeña facción del clan Oda no tardará en aparecer. En 1556, Saito Yoshitatsu, hijo del líder del clan de Mino, una gran provincia al norte de Owari, se enfrenta a su padre adoptivo por el poder, que a su vez está aliado con el clan Oda. El padre muere asesinado en batalla. Yoshitatsu se hace con el poder del clan, y los Oda de Nobunaga ganan un nuevo enemigo al norte de sus fronteras. Pero las amenazas exteriores no acaban aquí. Imagawa Yoshimoto, líder de una importante familia con origen en Saruga, al noreste, avanza hacia el oeste por medio de varios matrimonios estratégicos. El resultado de esta expansión era el acercamiento a Owari de los Imagawa, con la única intención de acabar conquistando la provincia. Sonaban tambores de guerra. Tras dos pequeños enfrentamientos en 1554 y 1558, en los que Nobunaga salió vencedor, el clan Imagawa decide apostar fuerte y reúne varios ejércitos de las provincias de Saruga, Totomi y Mikawa para poder realizar un ataque masivo. Se cuenta que el ejército contaba con 40.000 cabezas, y con ellas Imagawa se lanza al ataque, y lanza un primer asalto en la frontera de Owari, en las fortalezas de Washizu y Marune. Nobunaga recibe la noticia de que el enemigo ha destruido los castillos y se dirige al campo de batalla en inferioridad, con 3.000 hombres. Estaba en clara desventaja, pero la suerte estaba a su favor. La falta de atención de los despistados centinelas Imagawa, unido a una enorme tormenta que estalla en ese momento, permiten a los hombres de Nobunaga acercarse y atacar. La sorpresa es total. El ejército de Imagawa huye sorprendido en todas direcciones, y el propio Yoshimoto, el líder del clan, es asesinado por sorpresa cuando se asoma al exterior de su tienda. De hecho, le corta la cabeza. La victoria de Nobunaga es indiscutible, y en Okeazama, ese era el nombre del lugar de la batalla, los Oda y Nobunaga ascienden a la cima del poder militar del país. Pero su consolidación en el poder no termina aquí. En 1562 formaliza una alianza con Matsudaira Motoyasu, más conocido como Tokugawa Ieyasu, un líder que procedía de la provincia de Mikawa, al este. A este acuerdo se le suma la alianza con Azai Nagamasa, de la provincia de Omi, al oeste, en 1564, y otra más con Takeda Shingen, en 1565, mediante el matrimonio de una de sus hijas adoptivas. Nobunaga gana así en autoridad y en tranquilidad. Además de esto, desde que el antes nombrado Saito Yoshimatsu rompió relaciones con el clan Oda, Nobunaga comienza una serie de ataques contra la provincia de Mino, entre 1559 y 1567, cuando cae uno de sus castillos clave. El clan Oda ahora sí puede respirar tranquilo. Pero Nobunaga tampoco se conformaba con esto, quería más, y lo vemos un año más tarde. Y es que en 1568 Ashikaga Yoshihide fue nombrado shogun, apoyado por quienes habían asesinado a su predecesor, Yoshiteru, pocos años atrás. Pero otro de los candidatos era Ashikaga Yoshiaki,
que había sido un monje budista durante años y escapó de su vida contemplativa para buscar apoyos que lo impulsaron al cargo. Y es aquí cuando entra en escena Nobunaga. Yoshiaki lo contacta, y este decide ayudarlo. En una rápida jugada, Nobunaga toma el control de la capital imperial, Kioto, asegurando que quería garantizar los intereses del emperador, que como veis pintaba bien poco las luchas políticas. Yoshihide huye al enterarse de la presencia del ejército invasor, y el emperador Ojimachi nombra oficialmente a Yoshiaki shogun. Este pretende convertir a Nobunaga en su mano derecha, y le ofrece el cargo de Kanrei, que se traduciría como viceshogun, pero este se niega. Por su mente rondaban otras ambiciosas ideas. Quería dominar personalmente al propio shogun desde las sombras. Para entonces Nobunaga mandaba ya sobre las provincias de Owari, Mino, partes de Ise e Iga, como también en el sur de Omi. Era uno de los grandes hombres de estado, pero la presión de Nobunaga sobre el shogun se hizo cada vez más insoportable, y Yoshiaki comenzó a rebelarse contra las imposiciones del veterano caudillo, buscando el apoyo de diversos clanes. Y así, Asakura y Azai, dos importantes clanes del país, aunaron sus fuerzas para intentar defender al entonces en peligro shogunato. A principios de 1570, Nobunaga ataca la fortaleza de los Asakura en Echizen, pero se ve obligado a retroceder por la entrada en el conflicto de los Azai. Pequeña derrota para Nobunaga, que no iba a darse por vencido. Los Azai y los Asakura le esperaban en un segundo asalto, y no pasó ni siquiera un año para que este segundo asalto, se hiciera realidad. Y es que las tropas de Nobunaga avanzaron contra el castillo de los Azai, el castillo Dani, y a orillas del río Anegawa se enfrentaron a las tropas del clan, mientras que una pequeña porción del ejército de los Oda se dirigió a asediar otro importante castillo a no muchos kilómetros, el de Yokohama. Las tropas de Tokugawa y Ieyasu ayudaban a que el asalto fuera posible, y conseguían sin demasiados apuros vencer a las tropas Azai. Y aunque la batalla de Anegawa se saldó con victorias para los Oda, y a pesar de que el clan consiguiese tomar algunos pequeños castillos dentro de la provincia, las tropas combinadas de los clanes Asai-Asakura consiguieron repeler los asaltos Oda hasta 1571. Al año siguiente, en el 72, Nobunaga se dispone otra vez a destruir los clanes enemigos, en este caso a los Azai. Pero Takeda Shingen, un importante daimyo que controlaba las provincias de Shinano y Kai, rompió el acuerdo con los Oda y se interpuso en el camino de Nobunaga. Su rebeldía no dura mucho, en cambio, porque en 1573 la muerte de Shingen cambió el escenario por completo, dejando a los clanes Asai y Asakura, y por ende al shogun, completamente expuestos. Nobunaga se acercaba de nuevo a la capital. Los Oda vuelven a tomar Kioto. Y la vuelta de Nobunaga a la capital no pudo ser más violenta, puesto que no solo entró en ella a la fuerza, sino que obligó a los ciudadanos de la misma a pagar un generoso tributo militar, como símbolo de obediencia. Los kiotenses se niegan, y Nobunaga incendia partes importantes de la ciudad, obligando al shogun Yoshiaki a pedir ayuda a los daimyos cercanos contra Nobunaga. Aún así, los Oda vencieron fácilmente, y Nobunaga le perdonó la vida a Yoshiaki, condenándolo al exilio. El shogunato Ashikaga había llegado así a su fin, después de más de 200 años, y Nobunaga logró convencer al emperador para proclamar un cambio de era oficial. La nueva era se llamaría Tenso, en honor al nuevo sistema político que nacía, con él a la cabeza. Al mes siguiente de haber depuesto al shogun Ashikaga Yoshiaki, Nobunaga se dirige nuevamente a Omi, esta vez por última ocasión. El objetivo, acabar de una vez por todas con los clanes de Asai y Asakura, que tanta guerra le habían dado en su lucha por la supremacía. El resultado fueron 4 años de luchas encarnizadas que acabaron con el asedio de los castillos de Odani e Ichijo no Tani por parte de Nobunaga, y lo más importante, el caudillo destruyó hasta el último rastro de los clanes rivales. Nobunaga solo dejó sangre y ceniza. Con sus enemigos principales aniquilados y el shogun Yoshiaki exiliado, Nobunaga se convirtió en la figura central del gobierno de Japón. En 1777 fue investido como Udaijin, o ministro de la derecha, una especie de primer ministro, hasta que el año siguiente, después de ya una dilatada carrera política, cedió todos sus cargos a su hijo Nobutada, y se retiró además al gran castillo que había ordenado construir varios años atrás en la provincia de Omi. Este de aquí, el castillo de Azuchi, no era un castillo humilde precisamente, y habían tardado años en construirlos. Terminaron de construirlo en 1579 y precisamente no derrochaba humildad la nueva casa del jefe. Más allá del habitual ajetreo político del momento y de alguna que otra tensión militar en el territorio, algún clan rebelde por aquí, alguna insurrección de monjes guerreros por allá, la década de los 80 comenzó con los Oda todavía en el poder y con Nobunaga sentado en su humilde bastión de Azuchi. Pero todo lo que sube baja, y faltaba poco para que el complejo entramado político construido a la fuerza por Nobunaga se viniera abajo. Era 1782, y Nobunaga dominaba casi toda la parte central de Japón, así como sus dos principales caminos, el Tokaido y el Nakaseto.
por lo que su intención era la de extender su dominio hacia el oeste. Esta tarea se la encomendó a sus dos principales generales. Por un lado a Toyotomi Hideyoshi, encargado de pacificar la parte sur de la costa oeste del mar interior de Seto, mientras que Michuhide Akechi, otro general de confianza, se encargaría de la costa norte del mar de Japón. En verano de aquel mismo año, Hideyoshi se encontraba entretenido en el asedio del castillo de Takamatsu, controlado por un clan rival, los Mori. Hideyoshi decide así solicitar refuerzos a Nobunaga, que descansaba en el templo de Onoji, tan solo protegido por su guardia personal. Nobunaga accede evidentemente a esta demanda de apoyo y envía a Michuhide Akechi con un ejército de refuerzo. Pero Nobunaga no vio venir la trampa. El general Michuhide, que estaba convencido por entonces de que el poderoso Nobunaga había participado en la muerte de su madre, cambia de idea a medio camino, se da la vuelta y decide volver a Kioto. El objetivo era claro, traicionar a Nobunaga y acabar con su vida. Y así fue. El general atacó el templo de Onoji y le prendió fuego. Y Nobunaga, humillado, se vio obligado a cometer el harakiri o seppuku, ritual de suicidio samurái, falleciendo él con decenas de sus fieles ayudantes. A partir de entonces, el trágico suceso será conocido como Incidente de Onoji, del que Luis Frois, misionero portugués, escribiría en ese momento. Algunos dicen que se cortó el vientre, mientras que otros creen que le prendió fuego al palacio y pereció en las llamas. Lo que sabemos, sin embargo, es que de este hombre, quien hizo a todos temblar no solo con el sonido de su voz, sino incluso con la mención de su nombre, no permaneció ni siquiera un pequeño cabello que no fuera reducido a polvo y cenizas. Sea como fuere, el legado de Nobunaga no moriría ese 21 de junio de 1582. Hideyoshi, el leal de sus generales, derrotaría al desleal Michuhide pocos días más tarde, que acabó asesinado por unos campesinos cuando se cumplían tan solo 13 días de gobierno. Para 1591, en apenas una década, el nuevo flamante shogun Toyotomi Hideyoshi conseguiría unificar y pacificar Japón y colocaría en su punto de mira otro objetivo: China. Pero esto ya es otra historia.